Bien, vamos a seguir con la siguiente ponencia, que va a estar a cargo de la doctora doña Catherine Numa Valdez, que si alguien tiene memoria histórica, nos acompañó en las duodécimas, si no me equivoco, jornadas, y fue la que inició un poquito este ciclo en la que muy amablemente los miembros de la IUCN comparten con nosotros su trabajo y sus conocimientos. Ella lo abrió y ella va a cerrar este ciclo. Por supuesto, es un ciclo, un primer ciclo. Yo creo que podremos compartir con más miembros del IOCN en futuras jornadas. Eh, la doctora Catherine es doctora en biología por la Universidad de Alicante. Desarrolló su carrera investigadora en varios países y en diversos grupos taxonómicos, primates, murciélagos, pequeños mamíferos, escarabajos, coprófagos. Y en los últimos años trabaja sobre todo en conservación y gestión. Ella trabaja en la IUCN. Si alguien no recuerda qué es esto, es la entidad medioambiental más importante del mundo. Se traduce como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cualquiera que quiera saber el estatus de una especie acude directamente a la página de la IUCN. Actualmente, la doctora Catherine está ha gestionado evaluaciones de más de 3.000 especies mediterráneas para la lista roja de la IUCN y también actualmente, si no me equivoco, está también desarrollando planes estratégicos para especies africanas. ¿Es así? Muy bien. Pues cuando quieras, Catherine, todo tuyo. Gracias. Bueno, primero que nada, a ver, funciona. No, ahora sí funciona, ¿no? ¿Me oyen bien? Bueno, primero que todo quisiera agradecer a los organizadores por contar con UICN para estas jornadas y por permitirnos transmitirles a ustedes el trabajo que hacemos y especialmente el trabajo que hacemos en el norte de África. Como bien dicen, soy repetidora de este ciclo y, y esta vez me gustaría, porque en la primera intervención les contaba del trabajo que estábamos realizando y de las cosas que teníamos por hacer o que estábamos en proceso de hacer. Y ahora que tengo la oportunidad de volver aquí, pues quise partir esta sesión en dos partes. Una para mostrarles los resultados digamos, de todo este ciclo de 6 años, casi 7, que llevamos trabajando en la segunda fase de la evaluación de biodiversidad del Mediterráneo. Y la siguiente fase dedicada a este tema en particular porque hace parte de futuros proyectos en los que estamos trabajando y pues mostrarles un poco estas ideas, dejarlos en suspenso para asegurarme de que me inviten dentro de 3 años a presentar los resultados de este trabajo. Entonces, como bien saben todos los habitantes de Ceuta, que saben mejor que muchos miembros de la UICN qué es la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la organización internacional ambiental más grande y más antigua del mundo. Se fundó en 1948 y tiene una estructura compleja compuesta por 3 elementos que son los miembros, que pueden ser instituciones gubernamentales, ONGs, eh, ONGs y instituciones gubernamentales y las comisiones de expertos que contribuyen o que colaboran entre ellos voluntariamente y que actualmente se cuentan entre más de 10.000 expertos de diferentes disciplinas, diferentes universidades repartidos por todo el mundo que colaboran entre sí con la coordinación de más o menos 900 empleados que trabajan en distintas oficinas y es en lo que se llama el secretariado. Y todo ello trabajando juntos. Es una pena porque no se lee bien, ¿verdad? Bueno, pues todos ellos trabajando juntos para conseguir impactos y conseguir que al final las sociedades tengan un uso racional de los recursos naturales, influenciando a los distintos sectores. Pues nuestro modelo de trabajo
se repite, digamos, en cada región y nos encargamos de generar datos, información científica que guíe esas políticas y acciones de conservación. Presentamos datos analizados que le permitan a los políticos o conocer las recomendaciones de los expertos y generamos un espacio para que los distintos sectores científicos, gobierno y ONGs se sienten a dialogar y a encontrar unas soluciones consensuadas que al final se puedan realmente aplicar y aprender de lecciones de otras iniciativas. Entonces, repasando estos componentes de la UICN, las comisiones de expertos, los miembros, las organizaciones internacionales y también los actores de conservación que son externos a la UICN y que colaboran en muchos proyectos, trabajan juntos a través de, por ejemplo, desarrollo de capacidades en distintas regiones o en distintas organizaciones, organizando, participando en estos procesos e intercambiando experiencias. Todo esto, primero, para conocer cuál es el estado de conservación de las especies, es decir, para evaluar el riesgo de extinción de especies para la lista roja, que nos permite identificar cuáles son las especies que están, digamos, en más riesgo de extinción y que requieren planes de conservación urgentes. También nos permite saber dónde se distribuyen esas especies que están en peligro, que requieren acciones urgentes, y nos permite identificar áreas clave para la biodiversidad que informen a los gestores en dónde deberían invertir dinero si quieren detener la extinción. Y por último, cuando tenemos todos esos datos de qué hacer y dónde, pues lo que hacemos es facilitar o influir para que esto que está en el papel se aplique y se lleve a cabo en el terreno con acciones concretas de conservación. Suena fácil, pero bueno, en estos años, la Oficina Mediterráneo tiene 15 años y va para 20, y hasta ese momento pues cuenta con una buena representación del estado del riesgo de extinción, una evaluación buena, una muestra representativa, no voy a decir, pero una muestra aceptable de especies y de su riesgo de extinción. Cuenta también con algunos planes de conservación para especies amenazadas en el norte de África, que fueron seleccionadas por los gobiernos y las partes interesadas como las primeras especies a tener en cuenta para desarrollar planes de gestión estratégicos que nos permitan recuperar sus poblaciones. Y tenemos también documentados zonas clave para la biodiversidad de agua dulce, que se basan en toda la información de la evaluación de biodiversidad de especies de agua dulce de distintos grupos y que nos permite identificar dónde se encuentran esas áreas clave para la conservación. Entonces, después de todos estos años, en el folleto quedó sin actualizar, pero de 3 años para acá hemos llegado a tener ya 6.000 especies, no 3.000, evaluadas para toda la región. Y lo más importante de este dato es que se estima que el 25% de estas especies está en riesgo de extinción. Como les decía, la representatividad, digamos, de las especies que se han evaluado para la región es bastante aceptable. Como pueden ver, la barrita gris de 100% quiere decir que la mayoría de los taxones de ese grupo se han evaluado. Como pueden ver, prácticamente todos los vertebrados, que en total nos da aquí como 2.000 y algo, se evaluaron. Y tenemos también pues, el número de especies que están en las distintas categorías de riesgo de extinción. Cerca de 430 especies de vertebrados se encuentran en peligro de extinción en el Mediterráneo. Con respecto a los invertebrados, que es uno de los grupos que suele estar menos representado en cualquier evaluación de biodiversidad, pues no podemos decir que está mal, no es perfecto, no llega a cubrir la gran diversidad que tienen los invertebrados, pero podemos decir que es bastante aceptable, ya que tenemos bastante bien cubiertos los grupos de agua dulce, como los moluscos,
las libélulas. Y en cuanto a los insectos terrestres, pues tenemos los coprófagos, las mariposas que están al 100% evaluadas. Del medio marino tenemos los corales, también con un alto porcentaje de representatividad en la lista roja. Y por último los cangrejos y no me acuerdo el nombre de los otros langostitas de agua dulce. Por otra parte, las plantas, que siempre son el indicador de la alta diversidad del Mediterráneo, sigue estando subrepresentado en la lista roja. Y en la lista roja mediterránea, solo después de evaluar 1.700 plantas, pues solo llegamos a un aproximadamente 8% de la diversidad de plantas de la región. Pero lo que sí podemos ver es que ese patrón del 25% se repite incluso con una muestra pequeña como la que tenemos de plantas. Uno de los resultados de los que hablábamos al principio son estas estrategias de conservación para especies amenazadas en el norte de África, concretamente en el Magreb. Todas estas tres son especies endémicas de la región, y la butarda no es una especie endémica, pero es una subespecie, una población única del norte de África, y es la última que queda y que se encuentra aquí en Marruecos. Esto fue uno de las principales actividades a las de las que nos dedicamos en los años anteriores. Habíamos planeado que iba a durar 3 años y duró 6, pero finalmente el mayor objetivo que conseguimos, el mayor resultado, es que son estrategias que fueron consensuadas con todas las partes interesadas, con gobiernos, con ONGs, con científicos, que llegaron a aceptar, digamos, las acciones que se encuentran en estas publicaciones. Están todas disponibles en el sitio web de la UICN, en la biblioteca de la UICN, y la pueden consultar si les interesa ver cuáles son las principales acciones que todo el grupo de trabajo recomienda para mejorar la condición de estas especies. También, como les decía, todos estos datos de 6.000 especies con sus mapas de distribución, mejores o peores, nos permite de una manera buena identificar dónde se concentran las zonas donde se encuentran las especies amenazadas. En el ejemplo que tenemos aquí, se trata de las áreas clave para la diversidad de agua dulce. Y en estas regiones se muestra dónde se encuentran esas áreas clave para la biodiversidad. Las áreas clave para la biodiversidad de agua dulce no son las únicas áreas que se han identificado hasta el momento, sino que también se han identificado áreas importantes para la diversidad de plantas, básicamente, y hasta el momento en el Mediterráneo se han identificado 1.150, de las cuales 376 corresponden a zonas de agua dulce. Y otro dato interesante es que de este análisis, solo el 14% de esas áreas que se identifican como claves ocurren dentro de un área protegida, de algún tipo de área protegida. Eso nos da todo un reto de trabajo de conservación para conseguir que áreas como estas sean incluidas en zonas protegidas, o que se dé un manejo adecuado para garantizar que las especies que disparan esta peculiaridad como área importante para detener la extinción se realicen. Otra cosa que sabemos después de todos estos años y de recopilar toda esta información es que sabemos además cuáles son las principales amenazas que enfrentan las especies que están en riesgo de extinción y en los distintos sistemas, agua dulce, terrestre o marino. Entonces podemos ver cómo las especies de agua dulce que están en riesgo de extinción tienen sus mayores amenazas son las modificaciones del sistema natural, como las alteraciones de los caudales,
la desecación de los caudales también, las represas, etcétera. La contaminación, el cambio climático y las especies invasoras, podría decirse que son las principales amenazas de las especies que están en riesgo de extinción viviendo en sistemas de agua dulce. De manera similar, las especies terrestres, el mayor número de especies terrestres están más afectadas por los cambios de uso del suelo derivados de la agricultura y la acuacultura, el desarrollo obviamente del medio urbano, residencial y comercial, y de nuevo las especies invasoras. Y cuando nos vamos al sistema marino vemos amenazas similares. En el caso del sistema marino, la principal amenaza es la sobreexplotación del recurso, por sobreexplotación de los recursos pesqueros, el cambio climático y de nuevo las especies invasoras. Entonces, si recordamos un poco nuestro modelo de trabajo, teníamos este dato de las especies amenazadas, teníamos un poco de datos sobre la distribución, estábamos promoviendo que se hagan planes de gestión y lo que tenemos aún pendiente es conseguir que estas acciones de conservación se realicen. Y también creemos que esas acciones de conservación son posibles cuando también incorporemos más actores de la conservación externos a la UICN. Y entonces es en ese caso que nos hemos decidido a enfocarnos en amenazas concretas. Y como una de las amenazas concretas es el tema de las especies invasoras, nos metimos en un proyecto que, bueno, vieron ustedes en la charla de hace un par de días el problema de las especies invasoras, los efectos que tienen, todos vinieron a esa, ¿no? Vale. Cómo genera grandes pérdidas de biodiversidad, transmisión de enfermedades y pérdidas económicas e impacto social. Es entonces cómo nos metimos en este proyecto que se llama Life in Basacua y que lo que busca es promover la sensibilización y la comunicación entre el público en general y también con los sectores involucrados en el tema de las especies invasoras, como pueden ser de las especies invasoras de agua dulce, como pueden ser los pescadores, los acuaristas y los viveros también, los viveros de plantas, y cómo lograr aumentar esa concienciación pública y también el conseguir que se lleve a cabo una mejor prevención a través de una red de información que nos permita saber a tiempo cuando una especie llega a un sitio que puede ser clave y que nos daría tiempo de detener, ¿no? Entonces, aprendiendo de la primera experiencia que tuvimos con el tema de las invasoras, en la que UICN participó en un proyecto en el medio marino que buscaba crear una herramienta que apoyara a los gestores de las áreas protegidas marinas para alertar, para tener un sistema de alerta temprana que les permitiera identificar cuando una especie invasora llegaba a su sitio. Y esto lo hacían a través de una red esta red de alerta temprana que involucraba o que involucra a pescadores, buceadores, técnicos, gestores del área clave y que se manejaban a través de una aplicación móvil en la que tenían un catálogo de las especies invasoras y podían reportar el sitio donde la habían visto, tomar una foto y enviarla al sistema de validación que una vez aprobado, pues se publicaba y aparecía en estos registros. Aquí les quería mostrar, pero curiosamente cuando uno quiere las cosas no están funcionando, pero quería mostrarles cómo estaba Ceuta en este mapa, por si había especies invasoras ya reportadas en esta zona, pero no sé por qué no lo pude bajar, pero les dejo de tarea que revisen, que usen, que visiten este sitio, MedMIS, en el que podrán ver todo un catálogo de las especies invasoras, quizá más importantes del Mediterráneo, en el medio marino, y cuántas de ellas están ya reportadas en áreas marinas protegidas. Vale, pues la otra
amenaza a la que hemos querido abordar en estos próximos proyectos es el tema de las infraestructuras. Vimos que una de las amenazas importantes sobre la biodiversidad terrestre eran el desarrollo urbano, que básicamente también tiene que ver con las infraestructuras que se generan durante ese desarrollo urbano. Entonces, nos hemos concentrado en las aves rapaces, que desde tiempo atrás han enfrentado amenazas muy clásicas como la caza ilegal, el uso de veneno, la destrucción de hábitat y los picos de población y la escasez de alimento que en otra época era frecuente y común. Eso es algo que ustedes no extrañarán porque yo no vivía aquí cuando pasaba eso, pero en los años 60 se daban premios y se llevaba toda una estadística de quién mataba más animales, entre ellos también águilas, ¿no? Y rapaces. Pues desde los años 80, con este desarrollo rural, también se generaron más infraestructuras y más líneas eléctricas, y claramente también los datos que existen de España muestran cómo la reducción de las poblaciones de especies de rapaces coincide con ese desarrollo, digamos, urbano y con la proliferación, obviamente, de la electrificación, ¿no? ¿Y por qué nos interesaban las rapaces y las eléctricas si no somos BirdLife ni nada de esto, si somos UICN? Pues es que resulta que, como saben ustedes, trabajamos mucho en esta zona, en el norte de África, los países del Magreb, y justo en esta zona coinciden, como decía el profesor Mohamed, rutas de migración de aves. Entonces, de las 8 rutas más importantes de aves de muchas especies que existen en el mundo, pues está esta ruta del Atlántico Este que justamente coincide con el estrecho y todo el borde atlántico de Marruecos. Eso nos llevó a intentar evaluar cuál era la situación en Marruecos, porque nos dimos cuenta de que no había ninguna información. Consultábamos a los expertos y todos tenían datos, pero eran datos muy aislados y no había ningún dato exactamente de que se debiera a electrocución a mortalidad. Esto pasa con las casualidades de la vida, y resulta que pensando en el tema de las electrocuciones, de empezar a hablar de rapaces, habíamos organizado una formación en Marruecos para gestores en el zoológico de Rabat, de cómo manipular rapaces y tal, y por casualidades de la vida nos dejaron plantados. Habíamos pedido al experto que fuera a dar la formación, nos dejaron plantados, y entonces nos llamó y nos dijo, oye, que estos no van a venir, ¿qué hago? Yo ya estoy aquí. Y como nos había hablado de ese problema, dice, es que a mí me han dicho que hay águilas marcadas, águilas imperiales de España, que están desapareciendo en un punto, y a mí me gustaría ir ahí. ¿Por qué no? Ya que estoy aquí, tú me pagas el viaje y voy ahí. Yo dije, pues sí, no, vale, pues ya estás ahí. Y dije, sí, pero entonces tienes que ir con la autoridad marroquí y tienes que llevar gente de Marruecos para que esto sea una misión oficial. Y así fue. Nuestro experto, que a propósito es de la Comisión de Especies, de lo que les hablaba de la UICN, fue a este sitio y resulta que la mortalidad era abrumadora. Ahora no me acuerdo las cifras, José María a lo mejor se acuerda, pero eran como 80 individuos muertos en un tramo de menos de 10 kilómetros. Eso en solo 10 kilómetros, 80 especies en una sola visita, cuando ustedes saben que en esos sitios un cadáver no dura nada. No tendría por qué estar ahí, ni siquiera los restos. Y estaba, vamos, una matanza, tanto que había tantos datos que nos permitió publicar este informe, que fue el que nos sirvió de base para llamar la atención de Marruecos sobre el problema. Era tan evidente que yo creo que ahora no hay nadie que trabaje con el tema de las rapaces o de las aves o de la gestión que no sepa que las líneas eléctricas producen mortalidad en las rapaces y en muchas aves, y era algo que nadie se había planteado probablemente en Marruecos, por lo menos no a la gente con la que estuvimos en contacto, ¿no?
Entonces, esta publicación, pues el informe era como una evidencia y con el que conseguimos mover, digamos, toda la estructura, toda la red de los gestores, del alto comisariado, etcétera. Estos son simplemente cifras que muestran cómo, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, cuando se instalaron o cuando empezaron a aumentarse los parques eólicos, pues está clara la relación entre la mortalidad y el incremento de estas infraestructuras. Y también para mostrar la importancia que tiene el tener estos datos, como el que hicimos en el informe, pero también mantener estos datos de mortalidad para poder saber cuál es el impacto de esta causa con respecto a otras que puedan estar ocurriendo en la naturaleza. Y entonces fue cuando nos metimos en el tema de las electrocuciones y los apoyos eléctricos y todo esto. Y empezamos a aprender que todos estos apoyos tienen distintos diseños, distancias, cables, y dependiendo de todos estos diseños, estas infraestructuras pueden ser más o menos peligrosas para las aves rapaces. ¿Ves? Este es otro estilo. Y lo otro que también empezamos a ver es que las empresas eléctricas tienen todo un desarrollo de sistemas para reducir ese impacto sobre las aves. En este caso son ejemplos de diseño y siguen trabajando en ello para conseguir cada vez diseños más efectivos que les permita, en este caso, avisarle a las aves que hay un cable para que no se estrellen, y buscan todo este tipo de diseños para conseguir que sea lo más fácil de instalar y también lo más duradero, porque con las condiciones ambientales se pierde. También tienen que ver cuán visible es, qué tan efectivo. Es toda una ciencia de diseño el conseguir estas estructuras. Y por otro lado también tienen toda una ciencia para encontrar también nuevos diseños que permitan reducir el riesgo de ciertos postes como este, a través de aislantes y cosas como estas, de distintos materiales que duran más, que duran menos, que no se mueven, que se mueven, que son fáciles de aplicar. Hay toda una gama de diseño en ese sentido. Así que ya teníamos estructuras peligrosas, diseños de mitigación, de reducción del impacto. Así que teníamos pues la misión, ¿no? Ya era empezar a trabajar en el tema. Y fue ahí cuando empezamos a participar en este proyecto que se llama Vías de Vuelo Seguras, para reducir el efecto de las infraestructuras de la energía relacionado con la mortalidad de las aves rapaces en la región. Y nos concentramos en la zona del Magreb. El proyecto tiene como objetivo trabajar en estas tres amenazas, en la de colisión y electrocución, pero también en las que causan mortalidad sobre las rapaces, que son el veneno, la captura y el furtivismo. Y eso a través de mejorar el conocimiento de las especies, porque como les decía, la información de las poblaciones de esta zona son muy escasas, son datos muy aislados, no hay nada, digamos, sistemático o concreto en cuanto a los números de poblaciones de especies que se reproducen en esta zona. Y esto a través también del desarrollo de las capacidades locales y el apoyo a estos planes estratégicos nacionales, ayudándoles a la identificación de sitios de alta peligrosidad, intentar mejorar la política nacional para conseguir que las estructuras de nuevos planes de electrificación cumplan con los diseños aceptables o menos peligrosos para las aves, y pues en sensibilización en general sobre el problema. Así que de 2016 hasta ahora, y esperamos hasta el 2020 o 22, dependiendo de la financiación, estamos trabajando en actividades de formación e intercambio con todos estos actores en el norte de África, básicamente trabajando en estas preguntas, ¿no? De qué sabemos, de cómo están las poblaciones, cómo podemos evaluar ese impacto, cómo vamos a medir la mortalidad y cómo vamos a conseguir reducir estos riesgos negativos, sabiendo que no va a haber
presupuesto que necesitamos involucrar a las tomadores de decisiones y a las compañías eléctricas para que consigamos un cambio, etcétera. Así que a raíz de eso, uno de los principales pasos que se necesitan para poder proponer a una compañía eléctrica o al alto comisario el llevar a cabo acciones de reducción, porque no podemos hacerla en todos los postes de Marruecos, es tener un mapa de los puntos negros, los puntos donde hay alta mortalidad o alto riesgo. Este es un mapa de los tendidos eléctricos de Marruecos. Si el mundo fuera ideal, en este mapa pues, deberíamos tener una base de datos que nos tuviéramos una foto o una caracterización de cada uno de los tendidos y así podríamos decir fácil con un modelo rápidamente, inteligencia artificial o no sé qué, que me eligiera cuáles son los diseños peligrosos y dónde se encuentran y luego lo cruzaría con esas rutas de migración y ya me saldría que casi que tengo que ir solo a 2 sitios en lugar de recorrerme todo Marruecos. Pero el mundo no es ideal y no sabemos dónde están esos diseños, dónde están esos postes distribuidos. Entonces, de ahí que nos decidimos a meternos en esta aplicación móvil que esperamos tener para el verano y que lo que busca es que tengamos una caracterización de esos diseños peligrosos en Marruecos y un mapa de distribución de los mismos. Entonces, la idea de esta aplicación móvil es que cualquier usuario pueda llegar al sitio, como es una aplicación que toma los datos de geoposicionamiento del móvil, que pueda llegar al sitio, pararse en cualquier poste de la luz, poste de transmisión o un poste de iluminación, y caracterizarlo con las distintas estructuras, cuál es el material que lo de base, cuál es la cruceta, cuántos bolillos tiene, si están para arriba, si están para abajo, por dónde va el cable. Vas siguiendo las fotos de ejemplo, vas escogiendo cuáles son las características de este poste y al final lo que esperamos tener es un mapa como este donde podemos ver no solo las características del poste, porque vas a tomar una foto del poste donde has estado, sino que también podemos obtener información de cuándo el usuario ha encontrado un cadáver que se sospecha puede haber sido afectado o puede haber sido causado por una electrocución. Entonces, esta es la idea de mapa que esperamos tener para Marruecos con la colaboración de los futuros usuarios de una aplicación como esta. Así que si aún no los he convencido de que bajen la aplicación cuando esté disponible, que les haré llegar la noticia, después de meterme en el tema me puse a ver que si somos la organización más antigua del mundo, quería ver qué tanto las nuevas tecnologías estaban empezando a meterse en los proyectos de la UICN. Entonces me puse a mirar qué otras nuevas tecnologías y iniciativas para conseguir que usuarios externos a la UICN colaboren con las acciones existen. Y entonces me encontré con este proyecto de iniciativa de la Foca Monje, en la que UICN está colaborando con ONGs de Grecia para instalar prototipos de cámaras de vigilancia en cuevas donde se sospecha que puede vivir la foca monje, que saben que es muy esquiva, muy difícil de observar en el medio natural. Y están probando estos prototipos de cámaras que se alimentan con luz solar y que evitan el tener que desplazarse a esas grandes distancias para ir a cambiar la batería y con además crear esa perturbación para los individuos. Y además de eso, este proyecto también está usando el reconocimiento de imágenes para mover un grupo de drones que les permita hacer una identificación individual y llevar un registro de estas poblaciones. Que como ven son imágenes que se identifican con este sistema de inteligencia artificial. Este es otro proyecto que está llevando la UICN y que lo que busca es mejorar el conocimiento de los caballitos de mar, que son uno de los grupos de peces más amenazados y
cuyas distribuciones son menos precisas, digamos. Entonces, este es un proyecto que comenzó hace muy poco y que lo que busca es que cualquier buceador aficionado que vea un caballito de mar tome una foto y la comparta en este sitio, de manera que se pueda mejorar ese conocimiento de la distribución y de la presencia de especies en el mundo. Esta es una iniciativa mundial y entonces ahí también me puse a buscar si en Ceuta había gente ya colaborando con el tema y lo que encontré es que en el Mediterráneo, porque este es un proyecto para todo el mundo, en el Mediterráneo en general solo los griegos están colaborando y mandaron un registro, así que también si son buceadores aficionados, esta es una oportunidad para enviar las fotos que tengan de caballitos de mar. Y seguía buscando con cómo participa Ceuta con estas iniciativas de colaboración entre instituciones, entre gente, y etcétera. Y entonces sí que me encontré este proyecto en el que también trabaja UICN, estuvo involucrado, y que lo que busca es medir los efectos del cambio climático en los ecosistemas costeros. Pues aquí sí que el Museo del Mar colabora con esta iniciativa, siguiendo un protocolo acordado entre distintas universidades para medir la temperatura del agua y los indicadores biológicos que les permitan ver estos cambios de la temperatura del agua a distintas profundidades a través de los años y además los eventos de mortalidad masiva. Este es un ejemplo, ven aquí está la gente, los que colaboran y Ceuta está aquí. Y estos son los datos que están disponibles en la página web, entonces se ve como estos son los distintos perfiles de profundidad y como en el año 2015, por ejemplo, la superficie del agua estuvo muy caliente comparada con estos picos menos marcados en el 2016 y cosas como estas que me imagino que pueden relacionar con esos eventos de mortalidad y otras cosas cuando tengan una serie más larga. Así que volviendo al tema de nuestro modelo de trabajo, que es generar conocimiento, ver dónde se encuentran las prioridades y conseguir que la gente y los gestores y los actores de conservación lleven a cabo las acciones de conservación en el Mediterráneo, en el terreno, pues quería terminar esto con reflexiones finales de lo que creemos, porque no hemos empezado a trabajar con el tema, que son aspectos que vamos a tener que enfrentar o tener en cuenta cuando empecemos a trabajar en estos proyectos y en estas actividades. Y es que la colaboración ciudadana puede proporcionar información muy importante de sitios y temas estudiados a los que probablemente no podríamos llegar. En el caso de los tendidos eléctricos, por ejemplo, aunque dediquemos muestreos sistemáticos, hay mucha gente que está viviendo en sitios que probablemente no iríamos a visitar y que pueden estar testificando muertes de rapaces en este caso y que vendrían con información muy buena para guiarnos hacia dónde ir a buscar más datos. También es cierto que si bien cuando funciona puede ser muy rentable, necesita mucha inversión de tiempo y de dinero porque se necesita mantener a los usuarios motivados y en contacto permanente, y eso requiere mucha dedicación y también mucho trabajo de validación para que estos datos sean válidos, sean útiles, y por eso hemos dedicado mucho trabajo a la aplicación para que sea lo más fácil posible con el menor riesgo de cometer errores. Sin embargo, es lógico que necesitaremos limpiar esos datos porque no faltará la persona que envía una foto de un selfie o algo así en el momento en el que vaya a hacer la caracterización de los tendidos. Todos esos datos habrá que limpiarlos de alguna manera y eso requiere mucho trabajo. Y definitivamente creo que es el punto más importante, es que en general todo el tema de la ciencia ciudadana necesita mucha coordinación e intercambio de información porque, como decía el profesor, es una cosa que se está poniendo de moda y que, como ven en la web, hay muchísimos proyectos de ciencia ciudadana y es importante evitar la redundancia y evitar repetirse, y lo que hay es que construir sobre lo que ya existe. Así que con esa reflexión termino y los dejo en suspenso a ver qué
qué pasa con esto en 3 años. Y después del verano que les enviaré el lanzamiento de la aplicación para que empiecen a usarla. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Ha sido muy interesante. Pasamos al turno de preguntas, por favor, para la doctora. Bueno, gracias, Catherine. Es muy inspiradora tu charla. Es muy interesante ver todo lo que hacéis. Yo me he quedado un poco en shock con los datos que tenéis de plantas, ¿no? Es decir, que está muy poquito representado. Y yo, bueno, me voy a auto sumergir más en el shock en el que estoy. Porque creo que además muchas de estas especies que se están hablando, es lo que hablábamos antes de las especies, lo que comentaba yo antes, ¿no? A la hora de clasificarla como en peligro, no en peligro, etcétera, creo que probablemente se desatiendan algunas cosas como especies que tienen distribución. Ahora en el Mediterráneo hay muchas especies que tienen distribuciones muy dispares, de modo que tenéis algunas poblaciones muy pequeñitas en alguna zona y la mayoría de las distribuciones están en otra. De modo que hace que las especies no estén en peligro o no entren en ningún tipo de catálogo de protección. Y sin embargo, a lo mejor hay alguna zona que sí requerirían algún tipo de protección. A eso se me ocurre sumar algunas regiones, como por ejemplo las zonas desérticas, donde la mayoría de la diversidad se encuentra subterránea y aparece cada 10 años o 15 o aparece algo que a nosotros nos pueda llamar la atención o que podamos identificar como una planta. Pero la mayoría de la diversidad se mantiene en banco de semillas, ¿no? Sí. Y probablemente eso, incluso aunque se llegara a clasificar y a abordar el estudio de toda esa diversidad, aún así creo que se excavaría, sobre todo en zonas poco estudiadas donde, como estás diciendo tú, toda la zona del Magreb o el norte de África, donde, bueno, por la situación sociopolítica que viven, es difícil acceder y quizá trasladar la preocupación a ese tipo de sociedades, ¿no? Y me ha venido a la cabeza un proyecto en el que colaboro y que un compañero acaba de conseguir que le financien, en el que lo que está viendo está secuenciando, ha coordinado todos los herbarios de Andalucía, es decir, que son las muestras que se han ido cogiendo durante siglos de plantas, de modo que va a secuenciar todas las plantas de los herbarios en determinada especie y va a secuenciar las poblaciones actuales de las que se tomaron esas muestras. Y va a ver si esas especies han sufrido una depauperación en su diversidad genética o no. Y cómo a partir de que el cambio climático ha repuntado, si ha habido un mayor cambio. Porque claro, las muestras se han ido cogiendo, es decir, en los herbarios se han ido cogiendo sucesivas muestras, ¿no? Entonces tú puedes ir como haciendo una especie de mapeo y ver cómo eso puede ir afectando. Y quizá eso es una cosa que a vuestra institución creo que le podría interesar. Es decir, no es tanto fijarse a nivel de especie, sino a nivel de intraespecie, ¿no? De ver cómo eso puede estar afectando eso. Pero no es un poco, no sé si es una pregunta. No, está bien, porque con respecto a las plantas del desierto, nuestra evaluación solo alcanza la región biogeográfica mediterránea. Entonces no hemos cubierto el desierto, aunque nos gustaría. Y el sitio donde sí se está haciendo una lista roja de plantas buena y aprovecha estas explosiones de plantas es en la península arábica. Ahí sí que no UICN, pero digamos que con el apoyo técnico de UICN, sí que los países de la península arábica están comenzando a hacer listas rojas de plantas allí. Con el problema de las plantas y por qué están sobrerepresentadas, entre otros problemas como los que tú mencionas, el otro que tiene es la taxonomía. Nosotros empezamos teníamos una iniciativa y una idea hace 5 años de evaluar 1.500 especies que son todas las monocotiledóneas del Mediterráneo. Y solo hemos llegado a 600, entre otras porque, bueno, empezamos a reducir, ¿no? Dijimos, vale, entonces ya que no vamos a llegar en 5 años a hacerlas, vamos a irnos por grupos y vamos a hacer las orquídeas que son tan representativas del Mediterráneo. Pues no ha habido manera, son solo 100 especies o así, pero hay tantos complejos de géneros o complejos multiespecies híbridos
y cosas que cuando decides qué es lo que vas a evaluar, porque tienes que usar cuál es el rango de distribución, vas a evaluar la especie, la subespecie o lo que sea, pues se armaba un lío que además para poner de acuerdo a los expertos también era otro lío y las evaluaciones tienen que ser validadas por un grupo reconocido de expertos. Entonces, hasta que los pones de acuerdo y consigues saber qué taxa es el que vamos a evaluar, lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Esa es una de las razones. La otra es que como UICN tenemos, digamos, que conseguimos fondos para facilitar este proceso, pero no tenemos fondos para pagarle a los expertos para que hagan el trabajo. Lo que hacemos es facilitar, porque se supone que la evaluación de riesgo es como una publicación. Entonces tú cumples unos criterios y si tú llenas una ficha con los criterios, los cumples, pones todas las referencias, el soporte bibliográfico que justifica todo lo que estás diciendo y lo validas con un grupo de expertos, lo envías a publicar a la lista roja, que pasa por un proceso de revisión con otros expertos y te aceptan la publicación de la categoría y de la evaluación. Esto es un proceso que la UICN tiene dinero para hacer todo ese proceso de la revisión, del proceso de publicación, de subirlo a la base de datos, pero no de pagarle al experto para que haga la evaluación. Y la mayoría de las evaluaciones dependen mucho de que la UICN haga una campaña con un grupo de taxonómico para hacer esa evaluación. No hay todavía esa filosofía, digamos, de los expertos de, mira, yo soy el experto de esta planta y voy a mandar la ficha a la UICN. No, los expertos todavía no han comprendido que es una plataforma abierta para que tú propongas una categoría, ¿no? Si eres el experto o si tienes un grupo de expertos que pueden... Ese es el problema con las plantas. Si consiguiéramos un grupo mediterráneo de expertos que tomara la iniciativa de evaluar las plantas del Mediterráneo, la UICN estaría encantada de ayudar a llevar ese proceso de cómo debes llenar la ficha, qué datos debes poner para que te acepten la publicación, etcétera. Enhorabuena, Catherine, muchas gracias. Ha estado interesantísima la charla, bueno, y las ideas que nos has transmitido. Un poco en relación a lo que comentaba Mohamed, es que me parece interesantísimo el proyecto que has comentado, ¿no? que acaba de ponerse en marcha. En ocasiones con Catherine hemos comentado, hay una cuestión todavía mucho más básica desde mi punto de vista, más básica y más sencilla de cara a evaluar estatus de determinadas especies de grupos clave en ecosistemas mediterráneos. Por ejemplo, pongo un ejemplo que es el de los tenebriónidos. Es un grupo de coleópteros clave en ecosistemas áridos, semiáridos y en general en ecosistemas mediterráneos, que es tan sencillo como la puesta en valor de las colecciones museísticas para detectar cambios o extinciones locales o regionales. Es algo, lo ejemplifico porque es muy sencillo. Nos vamos al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, no hay ni siquiera que secuenciar muestras, ¿no? Esto se trata de ir a ver, vamos con los asidinos, que es un grupo de coleópteros grandes, pueden llegar a tener 2 centímetros y medio, para coleópteros eso es grande, se ven por el campo, y tienen una diversidad brutal en la península ibérica. Y en Marruecos es algo brutal, hay de un género hay más de 100 especies. Y es ver las localidades, o sea, tenemos por ejemplo, unas representaciones magníficas en colecciones, por ejemplo, de escaleras, de principios del siglo XX. Y hay muchísimas localidades, Lara, Tánger, no sé cuánto, no sé qué. Sí. Y ahora, vamos a ver si ese bicho donde lo citó Escalera está, o la colección que hay, está o no está. Y la mayoría no están, la mayoría ahora no están. O sea, que tenemos una magnífica biblioteca a nuestro alcance que no se pone en valor para este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, pero fíjate que cuando hicimos la lista roja, o sea, para los insectos que tienen la ventaja de que esas localidades están referenciadas, es relativamente sencillo conseguir contar por lo menos el número de localidades y suponer que ya no existen, porque muchos de los registros estaban en, yo qué sé, Trípoli, pero ya en el centro de Trípoli ya no existe nada, o en Larache ya no queda nada. Entonces,
no puedes asegurarlo, pero con los expertos se puede decir que hay una alta probabilidad de que esa población ya haya desaparecido. Y ahí empezábamos a contar, ¿no? De 10 localidades quedan 3 o 4 y ya eso nos daba un porcentaje de regresión suficiente para aplicar una categoría. Entonces sí, los registros de museos son fundamentales y la sistematización de esos registros hace cada vez más fácil si la identificación estuviera bien y fueran confiables. Sí, no, bueno, pero que hay grupos con los que no se ha trabajado, son claves bueno, y que tenemos una herramienta magnífica para trabajar con ellos y además sencilla, o sea, muy sencilla. Y después preguntarte una cosilla, ¿qué pasaba en ese punto donde había una mortalidad brutal de rapaces en Marruecos? No sé, me queda un poco alucinado, pero ¿eran águilas imperiales lo que De decíais todo. en De juveniles todo. en dispersión o qué? Puedo contestar ecológicamente lo que pasaba. Es una zona de una abundancia extrema de roedores de mediano tamaño, en particular de Samomis. Es una zona macaronésica donde abunda bastante la macrovípera y la vitis. Y ahí se concentran muchísimos juveniles en dispersión de águila imperial y también dispersantes de las poblaciones locales de águila real y de águila perdicera. Sí. Y hay una línea son líneas no de alta tensión, hay sobre todo líneas de distribución que has puesto tú, Sí. que tienen los aisladores rígidos y son criminales, son líneas criminales. Sí. Y además el terreno es un terreno muy plano donde no hay posaderos y obviamente el único posadero que hay es eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? Hola, bueno, ya vamos a terminar la primera fila. Allí hay una, bueno, sí. Ya, Vale. por orden. Hola, buenas tardes. Felicitarte por la ponencia. Me quedo con algunas ideas en la cabeza para posibles proyectos sobre ciencia ciudadana. Aquí en Ceuta hay mucha gente que ya se está moviendo, que está dispuesta a colaborar y tal vez pues ese esfuerzo se puede rentabilizar mejor usando pues estas tecnologías tan a la mano, ¿no? Como las que puedes tener en el móvil. Y yo la pregunta que te quiero hacer, ya que hace 3 años que estuviste por aquí, ya tienes algo de visión temporal, estaremos cada 3, 4 años preguntando. No sé, en mi opinión, en mi parecer, viendo las noticias en general sobre los países del Magreb, me parece apreciar que son tiempos convulsos para Marruecos, Argelia, Libia y Túnez. Entonces, tú, que estableces un contacto con muchas entidades distintas, públicas, privadas, expertos, no expertos de la administración de estos países o de este entorno, me gustaría preguntarte si la tendencia en general en estos 4 países sobre conservación de la naturaleza es positiva o negativa, y en caso de que haya habido algún cambio, sin señalar mucho, qué es lo que ha podido mejorar y qué es lo que ha podido mejorar. Gracias. No, es difícil. No por eso, es difícil porque sí que la sensación que tengo es que ya te escuchan. Antes hablabas, tirabas ahí un poco hablando de la lista roja, no sé qué, y te decían sí, pero no... estaba claro que no te estaban escuchando, estaban cumpliendo con el evento, ¿no? Ahora te escuchan y creo que comparten el problema y saben que es un problema, pero creo que se sienten incapaces de poder hacer algo, ¿no? Como toda la carga burocrática, los funcionarios, la falta de tiempo, tienen que atender, así como van a eventos de la UICN, van a los de CBD, a los de Verlife, a los de todo el mundo, a los de Ramsar, a todos van los mismos funcionarios. Entonces, yo creo que lo saben, pero no sé, no creo que tienen la capacidad de llegar a tomar esas decisiones valientes. Y no sé por qué lo es. Yo imagino, no sé si el sistema, el organigrama, o quizás es lo que... Quizás no estamos llegando a los que toman la decisión al final. Tenemos los técnicos que son conscientes del problema, pero que quizá no quieren o no pueden llegar a convencer al que da la orden, ¿no? Creo que puede ser eso. Eso puede pasar aquí también. Sí.
pero en ese sentido creo que es más... Entonces, en general, algo de mejora. Yo diría que sí, no en todos los países. Me atreveré a decir que en algunos países una de las principales amenazas son los gestores. Sí. Sí, pues, la falta de evidencia para tomar las decisiones, de datos o de apoyarse en técnicos. Se toman las decisiones muy rápido y sí, eso es un problema para la conservación. Había una pregunta por allí, José Manuel. Muchas gracias por tu ponencia. Y quería preguntarte, o al menos reflexionar, ya que ha salido antes también el tema de la importancia de la taxonomía, ¿no?, como ciencia básica para conocer lo que tenemos, ¿no? Vosotros intentáis conservar, para conservar hay que conocer, ahí estamos todos de acuerdo, pero es paradójico quizás, y yo siempre me pregunto, el dinero, por ejemplo, que se gasta la NASA en buscar vida en otros planetas, y en nuestro planeta solo conocemos el 5% de las especies. Eso se sabe porque más o menos se hace una estima en base a las especies que se van describiendo nuevas todos los años. Entonces solo conocemos algo que llama la atención. El 95% de las especies que viven en nuestro planeta todavía no sabemos cuáles son ni qué utilidades tienen. Se están encontrando en el mar pues organismos que pueden tener o que fabrican sustancias interesantes en medicina, por ejemplo, con lo cual no sé qué tenemos que hacer, o si desde organizaciones como la vuestra, ¿no?, como la IUCN o la organización de los taxónomos, para conseguir convencer a las autoridades competentes, ¿no?, a la administración. ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego los taxónomos no lo hemos hecho bien o no lo hemos sabido hacer, porque no convencemos. Y aunque, como decía antes José Luis, efectivamente parece que hay un repunte y que ahora está habiendo algo más de concienciación hacia la importancia de la taxonomía, pero lo que está claro es que no se financian proyectos de taxonomía. No. Y si le pides al Ministerio un proyecto para describir especies, no te lo da. Tienes que decir que estas especies son útiles por esto y por lo otro, pero no simplemente por conocer. Y es que no sabemos lo que hay. Entonces, me pregunto ¿qué tenemos que hacer? ¿O a qué organismos debemos acudir, tanto los taxónomos pues como vosotros, ¿no?, como conservacionistas o ecólogos, para realmente ser capaz de concienciar a aquellos que pueden financiar y que todo esto dé un vuelco y que no haya una falta de financiación, como tú comentabas? Es que no, a los taxónomos no hay dinero para pagarles para que identifiquen las especies y para que se reconozca su trabajo. No. Eso no interesa, pero es que es la base. Sí. Y ese 95% de especies que restan por conocer, tendremos que conocerlas, ¿no? Porque... Claro, yo creo que en parte es esa moda que ocurrió hace unos años, que era como, ¿para qué los taxónomos si esto con una secuenciación ya se sabe todo? Y creo que coincidió justo con ese proceso de extinción de los taxónomos tradicionales y si lo ven en las... No sé, es que eso tendría que llegar desde el convenio de biodiversidad que tenía. Me acuerdo que hace muchos años que había como una iniciativa para recuperar o para poner en valor a los taxónomos, y no sé qué pasó con eso. Pero tendría que llegar, ahora que hicieron las IPBES y las bases estas de las plataformas estas de estudiar la biodiversidad, y que llegan a conclusiones alarmantes de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, y que es algo acordado entre los países, ya no es una cosa de un grupo de expertos, son expertos contratados o asignados por los países para hacer este estudio. Así que los países en este momento han aceptado esos resultados. Y en ese sentido creo que con base en esos resultados deberían poner en valor como una estrategia a esto, ¿no? Sí, y en cuanto al dinero, es que en general, ni siquiera para taxonomía, es que si comparas el dinero que se invierte en conservación, en temas ambientales, es ridículo comparado con lo que se puede invertir en autovías que no se utilizan. Es que nos peleamos por 1 millón de euros para hacer 1000 cosas en un año o en 3 años, cuando eso se va en una multa por incumplimiento de, no sé, de cosas así. Bueno, a ver si se nos ocurren formas de poner de moda la taxonomía, ¿no? Y que vuelva a adquirir la importancia que pudo tener en tiempos del Linné. No estoy metida en el tema, pero cuando suceda, porque no podemos seguir
no sé, hablando de pérdida de biodiversidad o de conservación si no sabemos ni siquiera cuántas especies hay o cuántas han desaparecido? Cuando se mueran los últimos taxónomos, no sé lo que va a pasar, ¿sí? Porque ya no queda nada, o sea, ya no queda escuela, ya cuando hay un taxónomo joven que tome... Eso. Sí, no, pero es verdad que ese es un problema muy grave, sobre todo en grupos pequeños de animales marinos. Sí. Nos estamos quedando sin taxónomos y no hay gente que coja el relevo, y unas técnicas moleculares en un momento dado se pueden aprender en un tiempo relativamente corto. Pero la formación de un taxónomo requiere muchos años. Exacto. Porque no se aprende a identificar especies. Ya, exactamente. Estar, entonces es un problema grave. Ahí va a haber un cuello de botella ahí, no sé. Sí. Muchas gracias. Hay una preguntita. Mira, aquí. Mohamed. Bueno, yo más que una pregunta era una reflexión a raíz de lo que ha dicho, Sí. de lo que ha dicho aquí el compañero José Manuel, de lo de la investigación y tal. Yo creo, José Manuel, que no es que no se invierta en taxonomía, es que no se invierte en ciencia básica Sí. directamente. Es decir, Cierto. no tienen una inquina especial con los taxónomos. Eso lo tenemos los científicos. Pero los que invierten dinero, creo que no, que les da igual. Es decir, el otro día, yo estoy en la junta directiva de una de las asociaciones de ecología y estábamos hablando sobre no sé qué, de que había que cambiar el logo, no sé cuánto y tal. Entonces nos llegaron varios presupuestos, ¿no? Y alguien comentó en los mails que nos intercambiábamos, ¿no? Decía, a mí ya el más barato me parece caro, ¿no? Y decía, hombre, hay una persona haciéndote un logo y supongo que habrá que valorar su trabajo, ¿no? Y un artista no pinta sí, le gustará pintar, pero que también hay que pagarle a la persona que sea su trabajo. Entonces, es lo que decía antes, tenemos la tendencia a menospreciar el trabajo de los demás. Sobre todo cuando tú imagínate acercarte a un ingeniero de camino y decirle Sí. que te haga una suma Sí. gratuitamente. Una suma. Es que jamás te la va a hacer. Porque ellos tienen, o un médico, claro, porque ellos tienen una tradición en la que las cosas cuestan su dinero. Sí. Y nosotros pues tenemos una tradición de que pues tú haces taxonomía porque te gusta. Siempre sí me gusta, pero también tengo que comer porque como todavía no hago la fotosíntesis, pues tendré que vivir de esto, ¿no? Entonces, claro, el problema es un problema... Yo personalmente, y bueno, hago la reflexión, pero me meto dentro de todo el problema, ¿no? España ha habido un retroceso en la inversión en ciencia y está teniendo una política de inversión científica tercermundista, porque lo que se busca es la aplicación inmediata Sí. de lo que se financia. Y eso es una inversión tercermundista. Como ha dicho José Manuel, una PCR, una técnica molecular, es hacer un bizcocho. Es decir, eso es una receta que tú te lees igual que la que te pasan el pastel de manzana. Pues es una receta que la lees, te puede salir más mala o más buena, o te sale mal las 3 primeras veces y a la cuarta sale. Pero el trabajo de una persona que se conozca la flora de no sé dónde, eso no está en ninguna receta. Es decir, eso el día que se muere una de esas personas, es decir, se muere una cantidad de sabiduría brutal. Sí. Pero claro, eso no se valora. Pero igual que no se valora eso que yo he presentado, que por mucho que ponga que si gen para arriba, gen para abajo, eso lo lee una persona. Y hace poco, por ejemplo, que estuve evaluando una serie de proyectos que además eran de biosanitaria y me los mandaron porque tenía cosas de secuenciación masiva. Bueno, quien me los mandara entendió que yo sabía de eso y tenía que evaluar eso. Y uno de los epígrafes que nos decían que teníamos que evaluar y justificar era la aplicación inmediata de lo que se estuviera investigando. Y eso me parece una barbaridad. Es decir, te están diciendo, dime si esto va a ser la penicilina de este decenio, pero me da igual que se sepa cómo funciona la enfermedad. Con que me saque la penicilina es suficiente. Y eso, pues, es una política científica tercermundista, básicamente. Entonces, pero eso pasa con la taxonomía, que obviamente es ciencia básica, o pasa con estudiar la evolución de no sé cuánto. Ahora, si tú pones, por ejemplo, por poner un ejemplo, y no quiero decir que no haya que financiar los estudios del cáncer, pero, por ejemplo, la gente que trabaja con cáncer ha recibido cientos de millones de euros, por no decir más dinero. Hace unos años unos chicos de un instituto desarrollaron una metodología para diagnosticar el cáncer de páncreas en un proyecto de estos de institutos de... ¿Y qué coño estaban haciendo los investigadores que reciben cientos de millones de euros para desarrollar eso? Por Dios santo, vamos. Es decir, hay cosas que claman al cielo, pero sin embargo es lo que se enfoca. Hay que... tal. Entonces, bueno, yo comparto a veces ese tipo de desidia de decir, joder, si es que esto es... Pero claro, hay que trasladar que sí nos gusta lo que hacemos, pero por eso no significa que tengamos que estar haciéndolo en precario toda la vida, ¿no? Entonces, pero creo que no es un problema solamente de la taxonomía. De la taxonomía creo que es una inquina interna de los científicos.
Aparte de la que ya los Sí. meten dentro de todos los que hacemos ciencia básica, claro. Sí. Sí, bueno, y respecto a lo que comentabas del ingeniero que cobra por esto, tal, que José, nosotros muchas veces que tenemos la culpa de estas cosas directamente. Vamos, cuando normalmente el taxónomo sabe de un grupo concreto, pues de tal grupo de himenópteros, de tal grupo de mariposas, de tal. Y entonces todo el mundo acude a él a que le estudie su material, ¿no? Museos, particulares, instituciones, etcétera, ¿no? Y entonces esa persona, pues, termina siendo el cuello de botella de estudio de todo ese material. Y además, normalmente lo estudia gratis. O sea, para él es un placer estudiar ese material, que te lo manden, que lo puedas estudiar, que puedas obtener datos. Claro, eso supone horas y cientos de horas estudiando material, no sé qué. Y además es que hay veces que no hay... Dices tú, joder, y lo que decía, a ver qué ingeniero te hace una cuenta de 3 sumandos, sin cobrar un duro. A ver, estoy poniendo un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero es que es así. Ha habido veces, me han pedido, bueno, pues que alguien, no, mira, a ver si me puedes estudiar los meloidos que tengo de tal zona para un proyecto. Mira, tío, es que es imposible, es que no tengo tiempo. Y encima te ponen de capullo, ¿sabes? Y dicen, joder, tío, malaje este capullo que no me los quiere estudiar. Pero bueno, por Dios, mire usted, es que mi vida es limitada, ¿eh? Entonces, son cosas que nosotros también a veces tenemos un poco la culpa. Yo recuerdo como algo excepcional cuando desde Misur, el centro este de Emiratos Árabes, que hablábamos el otro día, me contactan para ver si le puedo estudiar allí un material. Perdonad que ejemplifique, pero es que es lo que conozco. Me contactas para ver si puedo estudiarle el material de meloido. Yo me he encantado, joder, porque eran unas zonas muy poco estudiadas y tal. Estupendo. Y me dicen, y te vamos a pagar tanto. Pero como diciendo, que te pagamos, joder, que te estamos Y yo me quedé pasmado, digo, coño, la primera vez que me van a pagar por estudiar, por estudiar, bicho, que no me lo creí. Encima te invitamos a un viaje allí, no sé cuánto, y esto y lo otro. Pues, en fin, pues esto es lo que pasa un poco en este mundo, ¿no? Claro, hay muchos taxónomos que trabajan en una institución y hacen su trabajo allí, pero aparte dedican muchísimo tiempo, ¿no? Fuera del horario de trabajo a estudiar este material y a hacer de taxónomos, ¿no? ¿Más cuestiones? Pues muchas gracias, Catherine. Gracias.